Especialista con la infectóloga Ángela Gentile para insistir sobre la importancia de esta medida que estamos llevando adelante todos. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días a todos, Buen un día. saludo. Buen día. Se está exponiendo mucho la gente cuando sale a la calle, cuando hay una protesta como la que estamos viendo en el Obelisco, como vemos en otras ciudades. Bueno, fundamentalmente nosotros dijimos siempre que la única vacuna que tenemos es el distanciamiento social y eso siempre quedó absolutamente claro. El tapaboca una medida adicional y el lavado de manos. Y si este tipo de protestas no guardan el distanciamiento, evidentemente desde lo epidemiológico es una situación de riesgo. Y aparte hay que tener claro que toda la zona metropolitana concentra casi el 90% de los casos. Claro. Hay circulación comunitaria, estamos en una curva en ascenso, los casos no solo se concentran en barrios vulnerables, sino que concretamente en la Ciudad de Buenos Aires el resto de barrios también están afectados. Así que bueno, estamos en una pandemia. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano es un conglomerado, una densidad geográfica muy importante, mucha densidad de población y evidentemente tenemos casos en ascenso. Doctora, ¿cómo le va? Paula García la saluda. Creo que ha quedado claro, de hecho, no sé, el caso de Necochea creo que es un gran ejemplo de lo que sucede cuando se rompen las cuarentenas, pero por otro lado también hay, digamos, atenciones, reclamos que obviamente son súper entendibles, como es el poder trabajar, ¿no? O el poder abrir un negocio. Digo, ¿hay en algún punto posibilidades de compatibilizar las dos cosas si cada uno es responsable en cuanto a las medidas, de que esto pueda llegar a convivir antes que termine la pandemia en la Argentina, teniendo en cuenta que arrancamos muy temprano con la cuarentena? Absolutamente de acuerdo, todo se puede compatibilizar, muchas actividades se han ido flexibilizando, si ustedes se ponen a pensar desde el primer momento que arrancó la cuarentena. Esto hay que hacerlo bajo protocolo, obviamente, y quizás nosotros, para clarificar un poco también la situación, cuando uno da el diagnóstico epidemiológico en el grupo de expertos, de ninguna forma analiza actividad por actividad. Claro. Uno da el diagnóstico general, cuáles son las medidas de control, enfatiza la importancia de que si alguien tiene algún tipo de síntomas, inmediatamente consulte, se quede en su casa y que consulte sobre todo para testearse, que es lo importante. Obviamente es resorte de toda la mirada política, los funcionarios y cada uno con la responsabilidad que le compete en su sector, Claro. bajo esta nueva normativa, ver los protocolos para flexibilizar y tomar decisiones. En general uno lo que hace es dar el marco epidemiológico que ayude a la toma de la decisión. Pero obviamente hay expertos en transporte, expertos en economía, expertos en lo social, que son los que tienen que terminar de analizar todo este tipo de situaciones para tomar las medidas más oportunas. Creo que vale la pena este concepto. Cuarentena no es quedarse acá encerrados hasta que termine y aparezca una vacuna, porque va a tardar mucho en aparecer una vacuna. Claro. Y cuando los casos se comiencen ya a empezar a disminuir, muchas cosas se van a flexibilizar. Yo creo que miren un poco el ejemplo del resto del país, ¿no es cierto?, donde hay mucha actividad que se tiene que flexibilizar. Ahora hay mucho más también, a mi criterio, porque están muchas provincias en las mejores condiciones de ir aumentando actividades bajo protocolo. Lo que no hay que hacer es lo que ustedes marcaron como ejemplo en Necochea, donde alguien, digamos, reuniones o actividades no permitidas se hicieron sin ningún tipo de soporte, porque sabemos que esto no hay que hacerlo, pero Claro. normatizadamente y en forma ordenada, por supuesto que sí, se va a ir avanzando. Y esto es así, es un día a día. Doctora, a mí me preocupa que desde arranque, digamos, y se sigue manteniendo esa tendencia, se testeó muy poco en el país, ¿no? En Argentina se testean, hay 3.500 y pico de test por millón de pobladores, ¿no? De personas, que es un número realmente muy bajo para los índices en general, globales. Estamos a la altura de países que tienen muy pocos casos o de países muy subdesarrollados.
Eso parece ser una estrategia del gobierno, pero por otro lado, cuando toman decisiones sobre la pandemia, sobre la epidemia, las toman diciendo, bueno, la tomo porque se dieron tanta cantidad de días con respecto a la duplicación de casos. Pero la muestra estadística, que yo observo que se hace, no es uniforme. O sea, una cosa es testear sobre ciertos criterios, otra es testear sobre ciertos criterios en cierto segmento social, otra es testear sobre ciertos criterios en cierto segmento social y de pronto hacer foco en un barrio donde se sabe que hay un foco de coronavirus. Obviamente los resultados no son comparables, no es lo mismo comparar con los resultados de hace 3 semanas con de pronto saber que hay un foco en un barrio como es la Villa 31 y hacer testeos a todos los pobladores de ahí, porque obviamente va a haber un pico. Digo, estadísticamente se vuelve endeble el argumento. Es muy buena la pregunta porque hacia esa línea de dirección va la respuesta. En realidad, nosotros testeamos siempre respondiendo a una definición de caso sospechoso, que si ustedes recuerdan, y que es fiebre de 37,5 y tos o digamos, dolor de garganta o dinofagia, o también fiebre y dificultad respiratoria, neumonía y todo lo que ya sabemos. Sí. Cuando se encuentra la Tres situación, síntomas, doctora. Tres síntomas son. Sí. Fiebre y, ¿no es Y cierto? dos. Fiebre y. Okay. Cuando uno va hacia barrios vulnerables, ¿no es cierto?, sensibiliza la definición. Entonces ya no es fiebre y, sino que con 2 síntomas la fiebre la ubica como al mismo nivel y ya sensibiliza la definición, hasta tal punto que también no solamente busca caso, puerta a puerta, vigilancia activa, sino que también busca contactos en sopa para buscar y cortar la cadena de transmisión. Y como usted muy bien dijo, no se puede comparar A con B, porque evidentemente si uno arma una estrategia de vigilancia activa, ya sabe que va a encontrar más casos. Claro. Esto es claro. Pero también los indicadores epidemiológicos no solo se miden global, sino que también se miden mirando el resto, es decir, lo que sería, para llamarla más claramente, la serie histórica, lo que sería la situación A sin testeo de barrio vulnerable y lo compara con la situación B, tomando todo en conjunto, sí, o la situación en la cual excluye los barrios vulnerables y sigue también con la misma línea de comparación. Cuando uno hace eso y sigue la misma línea de comparación, igualmente ve que los casos de la Ciudad de Buenos Aires han aumentado. Es decir, que con o sin la participación del barrio vulnerable, como usted muy bien dice, en cierta forma nos puede no tener tanta claridad para el total por multiplicación de casos, cuando uno saca esos barrios vulnerables, y ahí sí se puede comparar, porque uno está comparando la misma situación, entonces uno ve que igual ha aumentado, y que ha aumentado bastante. Entonces, y esto es lógico, porque estamos con una curva ascendente y con transmisión comunitaria. Si hay transmisión comunitaria, y uno lo ve en el informe, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, en el boletín epidemiológico, donde no solamente hay, digamos, barrios donde hay más casos a expensas de barrios vulnerables, sino hay otros barrios que no tienen tanta densidad de barrios vulnerables e igualmente los casos han aumentado. Es por eso que el concepto es, ¿aumentaron los casos? Sí, aumentaron en toda la ciudad. ¿A expensas de los barrios vulnerables? Sí, pero también del resto de la ciudad. Por eso lo importante es cuidarse y entender que si uno tiene fiebre y cualquiera de los síntomas que dijimos, no hay que ponerse a pensar, bueno, el problema está en el barrio vulnerable, yo estoy tranquilo. No, no estamos tranquilos. Hay que consultar, activar el protocolo, llamar al teléfono que corresponda, porque uno puede tener casos independientemente del área vulnerable, porque si no se genera una sensación falsa de seguridad que no compete en este momento, porque si no lo ponemos todo hacia la afuera y no entendemos que hay circulación comunitaria y que hay que inmediatamente llamar por teléfono, consultar y activar protocolo
independientemente del lugar donde uno está viviendo, Bien. en la ciudad y conurbano.